Vamos a empezar a grabar, ya va. Empezar a grabar acá. Recording in progress. Ok, entonces continuando, eh, cardiopatía isquémica, parte 2. Fíjense que continuando con el mecanismo fisiopatológico, fíjense que recordemos etiopatogenia. Esto ustedes en los términos, cuando vieron propedéutica uno, ustedes los vieron. Evidentemente, esto es algo que uno tiene que practicar, chicos, porque en ese momento quizás era un poco más descontextualizado porque no estaba unido a un aprendizaje, pero fíjense que ahorita sí. Vamos a buscar qué es etiopatogenia. Siempre busquen las palabras que no recuerden, búsquenlas, o que no sepan ya de por sí, búsquenlas para que puedan ir llenando más su vocabulario, o sea, su léxico, no solamente médico, ¿sí? Entonces, fíjense que el principal mecanismo etiopatogénico de esta disfunción endotelial y de la obstrucción coronaria por ateroma es la aterosclerosis, chicos. Entonces, eso que ustedes están escuchando ahí, o eso que ustedes están leyendo ahí, es sumamente importante, ¿sí? Eh, Porque eso les permite a ustedes comenzar a entender dónde comienzan las cosas. Y esto es algo que quisiera que lo utilizaran no solamente para el, este momento, sino para toda su carrera profesional y para que no se me confundan en el parcial. Fíjense que si ustedes me dicen a mí que voy a retroceder un momento. Si ustedes me dicen a mí, hablamos de la fisiopatología en una pregunta X, y ustedes eh, em, me comentan durante la fisiopatología esta cascada isquémica que está aquí. Evidentemente esta cascada isquémica no está, no es errada, mucho más porque la digo yo, ¿no? Sino también, chicos, lo que quería decirles es que si yo, por ejemplo, les digo cuál es el evento índice de la disfunción endotelial, esto que ustedes me están diciendo aquí no estaría alterado, ¿ok? O no estaría mal. Lo que estaría quizás, digamos, fuera de lo que estoy preguntando es que yo estoy preguntando qué es lo primero que está sucediendo, qué es lo primero o lo que conlleva a toda esa fisiopatología. Sí, dile a mi papi, ¿oíste? ¿Cómo? A mí se me da risa cuando a uno le pasa eso de que se le prende el micrófono. Bueno, entonces fíjense que allí la respuesta sería que el mecanismo principal es la obstrucción coronaria por ateroma debido a la aterosclerosis. Que fíjense que depende de muchos factores de riesgo, pues. ¿Cuáles factores de riesgo? La alimentación, el sedentarismo, etcétera, etcétera, ¿sí? Em, Además de esto, fíjense que acá ustedes ven que hay características que son genéticas hereditarias, hay enfermedades congénitas y hay situaciones que son adquiridas. Entonces ahí ustedes van a empezar a leer, cuando lean,
que hay situaciones que son factores de riesgo que son modificables y no modificables. Hablemos de uno no modificable. Las características hereditarias. Ustedes no pueden evitar que tengan una historia familiar de patología cardiovascular. Ahora, las que son adquiridas o factores modificables es, por ejemplo, el sedentarismo, la obesidad, la diabetes, porque en la diabetes me refiero a que uno puede tener la actividad genética, pero, pero lo puede prevenir. Deme un momentico que es un paso. Ok, chicos, discúlpenme. Entonces, ¿cómo se darán cuenta? Entonces, ahí se puede hacer diferenciación de cada una de ellas. Fíjense que estas características pueden, evidentemente, predisponer a la enfermedad aterosclerótica. Entonces, fíjense que los podemos dividir, como ya les dije, en mayores modificables o no modificables, ¿sí? Em, Fíjense que en los modificables, las dislipidemias, que ya ustedes la conocen, la hipertensión arterial, que vamos a hablar de eso, el tabaquismo es sumamente importante. Y del tabaquismo, muchachos, como ustedes ya tienen allí en su cuadernito, vamos a ver el tabaquismo, qué es lo que le hace al endotelio, que lo convierte en un factor de riesgo. ¿Por qué? Bueno, por varias cosas. Tenemos gran cantidad de pacientes que fuman. Ahora tenemos el vapor o como ustedes le quieran llamar, que es que espero que ninguno de ustedes lo use. Seguramente me van a decir que no, pero creo que ustedes no me van a decir que sí, y menos si está grabado. Y porque muchachos, ustedes eso lo preguntan en la historia. Entonces, si ustedes lo preguntan en la historia, eso tiene que tener alguna función. Entonces, no es que lo creamos, o sea, no es que Cosio dijo, no lo voy a hacer para que los muchachos sufran en el futuro. No, tiene una importancia. Pero fíjense que los no modificables, el sexo masculino, en este caso, chicos, recuerden que tiene que ver con el sexo cromosómico, ¿ok? Ya estableciéndose que hay diferencias ya en cuanto a género, los derechos sexuales, etcétera, etcétera, ¿ok? Y que bueno, ya ustedes deben ir poco a poco aprendiendo a manejar este tipo de situaciones, a pesar de que puedan ustedes estar de acuerdo o no con esto. Yo principalmente estoy de acuerdo con que la gente sea lo que sea mientras sea algo que se estudie de forma adecuada, que la persona elija, pero ustedes tienen que estar ya pendientes de este tipo de situaciones. Además, fíjense que aquí dice enfermedad coronaria precoz en una familia en primer grado. Ya sabemos quiénes son los familiares de primer grado, es decir, que el antecedente familiar por ejemplo, de la madre que tuvo una patología coronaria, pues evidentemente, chicos, hace que haya factor de riesgo para que lo haga. Ahora, en menores de 55 años es principalmente por el hecho de que del curso natural de la enfermedad. Y recuerden que en mujeres hay que preguntar, ¿esto fue antes o después de la menopausia? ¿Sí? Entonces, fíjense cómo los antecedentes familiares van progresivamente
teniendo una importancia. Ya ustedes lo veían en el semestre pasado como quizás algo, y esto lo digo más por experiencia, chicos, no lo estoy diciendo porque ustedes quizás lo hayan pensado, pero como algo tedioso. O sea, esto, ¿para qué voy a poner esto? ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? Porque esto permite establecer cuál es cómo es el paciente, qué tiene, cómo vive, qué puede pasarle. ¿Sí me explico? Y esto, muchachos, hace la diferencia entre cualquier médico y un médico brillante. Y recuerden que brillante, chicos, no es que todo el mundo diga que también puede, que también es bueno. No estoy diciendo que esto sea malo, pero que digan, por ejemplo, no, que tú sabes que el doctor tal, que no, ese es demasiado bueno, sale en todas las redes. No, sino aquel que ayude al paciente, aquel que vea al paciente de forma completa. Entonces no olviden eso, más en este mundo que ahora se está tornando de redes, y no necesariamente eso es malo, yo considero que eso es muy bueno, pero sin perder la esencia de que no son pacientes y no clientes. Fíjense que modificables les había mencionado la diabetes, y en este caso les menciono la obesidad, el sedentarismo, el estrés y gota. ¿Ok? Porque estos son factores que pueden prevenirse y controlarse dependiendo de si el paciente no lo presenta o lo presenta, por ejemplo, como la diabetes, ¿sí? El estrés, bueno, está difícil en este momento, ese lo vamos a dejar como más bien como no modificable, ¿ok? En este caso, fíjense que los no modificables, sexo femenino en la posmenopausia, ¿ok? Enfermedad coronaria familiar, ya lo habíamos mencionado. Fíjense, ahora continuando la clasificación, ¿ok? Entonces, la cardiopatía isquémica subclínica que la hace ser, digamos, más crónica, y la cardiopatía isquémica que asintomática, donde hay isquemia silente. Ok, cuando digo isquemia silente, no quiere decir que hay un infarto. Recuerden que la palabra isquemia significa una cosa y la palabra infarto significa otra. Y acá tenemos la clasificación. Entonces tenemos síndrome coronarios agudos, ¿ok? En donde hay tres tipos que los tenemos en rojo. Anginas inestables, isquemia aguda persistente e infarto agudo de miocardio. Entonces, fíjense que en la angina inestable se caracteriza de forma general, porque hay varias formas de caracterizar las anginas, o no varias formas, hay formas más clínicas, en donde fíjense que existe de reciente comienzo, progresiva, posinfarto. Esta consideraríamos que para ustedes que van a ver pacientes infartados, esta es importante porque a veces hay algo que nosotros de forma coloquial llamamos un infarto caminado, que es un paciente que tuvo un infarto, que tuvo los síntomas coronarios y que continuó su vida, entre comillas, habitual. Y cuando nosotros lo atendemos en la emergencia, ya es un paciente que ha pasado varios eventos naturales en donde podríamos tener que verificar que no esté haciendo anginas posinfarto, síndrome coronario intermedio y anginas variantes. ¿Ok? Porque hay anginas que se desencadenan con el esfuerzo, y hay anginas que sin presentarse ningún desencadenante aparente se presentan. ¿Ok? La isquemia aguda persistente y el infarto. Fíjense que aquí estamos hablando de la angina, que tiene una característica que
se las comento un poco adelantada, que en la angina hay alteraciones en el endotelio y en la respuesta vasodilatadora de las arterias coronarias, que ya ustedes saben cómo llamarla de forma general, o sea que hay alteraciones de la reserva coronaria. Y fíjense cómo hay una isquemia aguda persistente, isquemia, y cuando ya hay infarto. Y en el infarto hay infartos que es no Q, ¿ok? Que es en donde no se forma una zona eléctricamente inactiva, y el tipo T. Nosotros generalmente ya después de las 24 horas en la unidad de cuidados coronarios, que tengo entendido que ya en un octavo semestre tienen la posibilidad de pasar por cuidados coronarios. No lo tengo totalmente claro. Pero ustedes ya se van a dar cuenta que después del infarto, ya a las 24 horas, no ponemos infarto al miocardio, sino que ponemos si es Q o no Q, ¿sí? O por lo menos en el egreso, ponemos si es del lugar, fue Q o no Q, ¿sí? Entonces, fíjense que en los crónicos, entonces tenemos anginas crónicas que son estables. Entonces, la palabra estable lo que establece es que sabemos que cuándo se va a desencadenar, qué la va a desencadenar. Entonces, desencadenantes, ¿qué se nos puede ocurrir rápidamente? El esfuerzo. Entonces, ¿qué esfuerzos ustedes pueden encontrar en los pacientes? Bueno, que el paciente subió escaleras, por ejemplo, que caminó más de la cuenta o que caminó más rápido, o muchas veces es muy común la actividad sexual, ¿ok? Y fíjense la miocardiopatía isquémica coronaria crónica, ¿ok? En donde fíjense que dependiendo de la circulación coronaria, por eso es importante que recordemos la circulación coronaria que irriga, pueden haber complicaciones. Entonces, ¿qué complicaciones pueden haber? Bueno, dependiendo. Por ejemplo, si es un nodo sinusal enfermo, porque ya ustedes entonces me dirán que van a investigar entonces, ya se los estoy diciendo. La irrigación de coronaria, ¿sí? Es importante que lo hagamos, porque eso nos va a permitir tener una idea. Por ejemplo, si el paciente presenta, por ponerles un ejemplo, un nodo sinusal enfermo, en donde pueden presentarse bradiarritmias, paradiarritmias es trastornos del ritmo con una frecuencia cardíaca que es menor a 60, nosotros podemos establecer cuál es la arteria coronaria o cuáles son las arterias coronarias que pueden estar alteradas o que están alteradas. Pueden presentarse taquiarritmias, bloqueos auriculoventriculares. Fíjense que pueden presentarse trastornos de arritmias supraventriculares como las flúter o fibrilación auricular, arritmias ventriculares, ¿ok? Y evidentemente la insuficiencia cardíaca. Entonces, en los síndromes coronarios agudos, ya sabemos que son bruscos, son un riesgo importante de morbimortalidad y evidentemente por eso se constituye una emergencia médica. Esto es una verdadera emergencia. Una vez que se hace la sospecha diagnóstica de síndrome coronario, este es un paciente críticamente enfermo. Un paciente críticamente enfermo es aquel que puede fallecer en cuestión de minutos u horas. Esto quiere decir que el abordaje de este paciente debe ser
inmediato y enzimático. Enzimático, ¿qué quiere decir? Que no nos deberíamos despegar de este paciente. Ese es el deber ser. Entonces, fíjense que acá podemos tener, por ejemplo, las anginas inestables. Fíjense que es el dolor típico coronario. Ustedes escucharán el dolor típico coronario, que es un dolor precordial, que tiene las características de presentar sensación de muerte inminente, que se puede irradiar a miembro superior izquierdo, pero también puede irradiarse a epigastrio, puede irradiarse a cuello. ¿Por qué todo esto? Porque depende de la región cardíaca que esté obstruida, que esté afectada por la obstrucción coronaria. Y esto lo hace muy importante y en este caso es por eso es que la medicina, además de una ciencia, es un arte, porque es el arte de tener lo que nosotros llamamos la pila suficiente como para decir, bueno, si no lo pienso, no lo diagnostico. Les pongo un ejemplo. Un paciente llegó con dolor cervical que refería que llegaba a los dientes y que a él le parecía que era un dolor de, de muela, ¿sí? Un dolor de una odontalgia. Fíjense que, bueno, al medirle la presión arterial estaba alta. Bueno, evidentemente ante un dolor la presión arterial se eleva un poco, pero no hasta niveles de 190, 110 aproximadamente. Entonces ahí hay que tener pilas, ya va. Tiene un dolor que no es muy, digamos, como específico, tiene la presión arterial elevada, puede ser que sea una hipertensión arterial mal controlada, como puede ser que esté haciendo un infarto. ¿Y qué sucedió? Tras hacerle el electro, se detectó que había cambios electrocardiográficos que definían, desde el punto de vista de... Discúlpeme, muchacha. De, que definían un infarto con elevación del ST. Entonces, es importante en este caso. Entonces, fíjense, la angina inestable, presencia de dolor precordial, no relacionada con el ejercicio, fíjense que es inestable, o sea, que aparece en situaciones indefinidas y que puede tener o no infarto previo, o sea, el antecedente de un infarto previo. O sea, que en el paciente con el infarto hay que seguir, tiene que tener un seguimiento. Fíjense que de acuerdo a a la gravedad se presenta tres clases, ¿ok? Vamos a empezar desde la clase 3 hacia arriba. Fíjense que es se presenta en reposo y tiene una duración de 48 horas o más. Fíjense que esta es la clase 2, también se encuentra en reposo y es subaguda. Y la clase 1 es una angina grave, paciente con menos de 2 meses de evolución y que se presenta por lo menos 2 o más veces al día. En este caso, fíjense que hay una diferencia muy importante, que se desencadena por ejercicio mínimo. Entonces tenemos que la clase 1 es una angina que es, digamos, eh, más grave, que tiene un desencadenante, un ejercicio que generalmente es mínimo para lo que el paciente, entonces en este caso hay que contextualizar al paciente. Tenemos la clase 2 en donde es subaguda, es decir, que el paciente tiene un tiempo, digamos, relativamente prolongado presentando dolor anginoso, y la clase 3 en donde es aguda
48 horas aproximadamente, pero que se presenta en reposo. Entonces no confundamos la clase uno con la clase 3. Esta es desencadenada por ejercicio. O sea, hay un desencadenante aparente y esta no. Es allí porque cuando se clasifica o cuando se caracteriza el dolor, en este caso el precordial, es necesario establecer qué estaba haciendo el paciente. ¿Qué estaba sucediendo? Fíjense que hay angina en donde, por ejemplo, aquí dice ejercicio mínimo, y ustedes se imaginan que el paciente estaba caminando, que el paciente estaba subiendo unas escaleras, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué les puedo decir? Una angina puede desencadenarse mientras el paciente se baña y el agua estaba muy fría, por ejemplo. Entonces, siempre hay que preguntarle, ¿tú qué estabas haciendo cuando te empezó el dolor? Yo estaba bañándome. Ok, ¿cómo te estabas bañando? ¿Qué estabas haciendo? Porque puede ser que solamente por ejemplo, si es un jabón de barra, cayó al piso y él solamente con agarrarlo, eso puede ser un ejercicio mínimo y eso puede cambiar la clasificación y la clasificación también evidentemente cambia el tratamiento que se le debe hacer al paciente y el abordaje que debe hacerse. Fíjense que de acuerdo a las circunstancias clínicas, también las dividimos en clase A, clase B y clase C. Fíjense que la clase C es una angina que es inestable, que ocurre posterior a un infarto. Pero esto tiene un tiempo específico, porque si no nos podríamos confundir con las anteriores, en donde hemos dicho que en posterior a un infarto puede desencadenarse angina. O sea, un paciente que le dio un infarto, digamos, por ejemplo, en junio del año pasado, puede en este momento tener clínica anginosa. Y no, esto no permite que lo clasifiquemos como una angina de acuerdo a las circunstancias clase C. ¿Por qué? Porque es en las primeras dos semanas posinfarto. ¿Sí? Fíjense que en la clase B es una angina inestable primaria. ¿Qué significa primaria? Que no hubo un infarto previo. O sea, un síndrome coronario agudo con elevación o sin elevación del ST, en donde hubo troponinas elevadas. Ya vamos a ver cuáles son los biomarcadores que indican este síndrome coronario. Y en la clase A hay una angina inestable que es secundaria, ¿ok? Parecida a la clase C, pero fíjense que es por circunstancias colaterales como por ejemplo taquicardia, infección, fiebre, anemia, insuficiencia respiratoria. O sea que este es un paciente que desarrolla una angina por alguna circunstancia que altera el flujo sanguíneo al corazón en un corazón que está requiriendo mayor cantidad de oxígeno, ¿sí? Entonces, fíjense cómo el conocer eh, o el imaginarse cómo puede suceder, lo hace mucho más fácil eh, de, mm, digamos, de comprender y de no ser algo que se aprendan de forma coloquialmente de caletre, sino que lo entiendan. Tenemos, de acuerdo a la reacción al tratamiento, entonces puede ser que se recupere de forma, digamos, sin tratamiento o con un tratamiento que sea leve, es decir, que no utilice gran cantidad de medicamentos o en dosis baja. Con tratamiento común para la angina, fíjense que tenemos bloqueadores beta. Fíjense los nitritos que ya les había hablado y los antagonistas de calcio, que en este caso utilizamos no dihidropiridínicos. ¿Cuáles son los no dihidropiridínicos? Verapamilo es uno y el diltiazem es otro.
que ustedes, les digo, les menciono estos dos que son los más comunes. O ustedes me dirán si son los únicos. Después, cuando ven, bueno, no me lo dirán a mí, se lo dirán a los profesores de farmacología. Y hay otras que son mucho más complejas, en donde requieren dosis máximas de medicamentos, son pacientes polimedicados, eh, y que a pesar de que presentan dosis, estas dosis que les digo, máximas polimedicados, pueden igual presentar los síntomas. ¿Ok? Entonces, fíjense que en el diagnóstico siempre piensen, para hacer diagnóstico se necesitan tres situaciones importantes: la clínica, el electro y las enzimas. Entonces, si ustedes están en la emergencia y tienen la clínica y el electro, pero no tienen las enzimas, ustedes no pueden decir, señor, váyase para su casa que usted no tiene un infarto, ni pueden decir tiene un infarto. ¿Sí? Si ustedes tienen, en cambio, si ustedes tienen, por ejemplo, el electro y las enzimas, ustedes pueden decir, si no hay otras situaciones, y por eso es otra cosa que van a buscar, situaciones que elevan las enzimas miocárdicas, ustedes pueden decir, este paciente tiene un síndrome coronario agudo, porque hay situaciones que elevan las enzimas y no quiere decir que el paciente tenga un síndrome, o sea, tenga un infarto. Y dependen de la enzima. Entonces, el electrocardiograma presenta con frecuencia depresión o elevación del segmento ST o inversión de la onda T, que se normalizan cuando cede el dolor. ¿Sí? Fíjense que el tratamiento, les estoy mencionando los nitratos, la nitroglicerina, ¿ok? Beta bloqueantes, ¿ok? Que también se utilizan. De hecho, utilizamos IECA por su poder vasodilatador para evitar el remodelado cardíaco, los beta bloqueantes para disminuir la frecuencia cardíaca. Utilizamos antiagregantes y antiactivantes como por ejemplo la aspirina y el clopidogrel. Y, por ejemplo, la nitroglicerina o los nitratos, porque puede ser que utilicen nitratos vía oral especialmente en las anginas. Los nitratos, investiguen esto, pero esto ya para que ustedes aprendan, los nitratos no se deben administrar en periodos que sean, digamos, ¿cómo puedo decirlo? em, Frecuentes, o sea, no pueden administrarlo, por ejemplo, 8 de la mañana, 8 de la noche, no. Deben ser en horas asimétricas, 8 de la mañana, 3 de la tarde, 9 de la mañana, 5 de la tarde. Pueden investigarlo si quieren que lo discutamos, lo podemos discutir por el grupo. Y fíjense que el tratamiento bueno, pues en este caso es la nitroglicerina, pero también pueden buscar que hay medicamentos no solamente como la nitroglicerina, que es el fármaco de primera instancia en este caso. El nitroprusiato se utiliza si la crisis hipertensiva conlleva un ictus, porque esto debe utilizarse máximo 48 horas. Tiene que ver con el óxido nítrico. Las manifestaciones clínicas. Entonces, fíjense, la angina inestable de reciente comienzo, fíjense el tiempo menor de 20 minutos, menor de 3 meses de evolución, el dolor que puede ser de cualquier fase funcional, ¿ok? Fíjense que cuanto mayor sea la clase funcional y más larga la duración, mayor es el riesgo. ¿Sí? Entonces, no tomen las anginas, muchachos, como que presentan menos morbimortalidad que un infarto. Sí es evidentemente un infarto quizás mucho más peligroso, pero esto no quiere decir que una angina no pueda matar a alguien o no pueda establecer cambios importantes en la hemodinamia del paciente.
Las progresivas, entonces fíjense que tiene la característica de que se encuentran, son crónicas en los últimos 3 meses, tienen mayor frecuencia, intensidad, su clase funcional es mayor y la duración del dolor también. La angina posinfarto, fíjense que generalmente, fíjense como les menciono que, Doctora, dígame, ¿la angina progresiva se refiere al síndrome coronario agudo o al de angina crónica estable? No. angina crónica estable, porque Ah, la angina posinfarto es esta. ok, y la que se acaba de referir me dijo es la de crónica estable. Me Exacto. pregunta sobre esta, sí, exacto. Ah, ju. Sí, 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 sí se explicó, sí me hice explicar luego de tu pregunta, todo, les refiero a todos. Si no responden, es porque me imagino que se comprendió. Ok. Entonces, fíjense que en la posinfarto aparece dentro de las primeras 24 horas. Recuerden que el tiempo de 30 días posterior al IM tiene otras connotaciones o tiene una connotación importante. Y esto es muy importante. Cuando un paciente presenta un infarto y aparece una angina postinfarto, esto es un llamado, una alerta, un llamado de atención para nosotros. Fíjense este dibujo que les estaba mencionando, que es el dolor, es el dolor típico coronario. No olviden las epigastralgias, muchachos. Muchas veces el paciente llega con una epigastralgia y pensamos, esto es una pirosis y resulta que es un infarto. Ahora, van a buscar, chicos, ustedes dirán, ahora la doctora más bien que da la clase, más bien de dar la clase, lo que nos está haciendo es buscar todo. El dolor en epigastrio, ¿qué región del corazón es en la que está afectada? Porque es común que les llegue. Sobre el síndrome coronario intermedio, chicos, esto se los traigo porque es de alto riesgo clínico. Fíjense que tiene características eh, muy similares a un infarto. Fíjense que el dolor que es típico anginoso, prolongado, en reposo. 30 minutos de duración, que digamos, como el punto de corte. Fíjense que una diferencia sumamente importante es el aumento enzimático. Fíjense que les coloco aquí que no es mayor del 50% de los valores normales. Cuando les digo las enzimas, ustedes van a ver en los libros que hay un arsenal enzimático cardíaco que pedirle al paciente, CKMB, CK, eh, etcétera, etcétera. Pero el, eh, el que tiene mayor especificidad y sensibilidad es la troponina T, pero lo van a buscar, ¿ok? Porque hay dos troponinas, la troponina I y la troponina T. Y yo les estoy diciendo que es la troponina T. Ustedes lo van a buscar porque puede ser que la profesora troponina, cual yo lo estoy anotando todo, eh, porque la profesora puede ser que les esté diciendo una conchita de mango porque es que ella se entretiene con ustedes. Pero búsquenlo, muchachos, porque lo vamos a discutir en los casos clínicos. Que vamos a discutir en los casos clínicos? Porque la hace sensible y específica desde el punto de vista fisiopatológico, evidentemente. Y fíjense cómo la respuesta a nitratos es variable. ¿Cuál es lo importante?